Vale, aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el tono sensacionalista y especulativo, con más detalles y explorando más a fondo las diferentes teorías y rumores. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tenemos un tema que va a dar que hablar, un tema que sé que os apasiona, que me habéis pedido hasta la saciedad y que, seamos sinceros, a todos nos encanta. Hoy vamos a hurgar en el drama, en la carnaza, en la cara oculta de una relación que, desde la brillante pantalla de nuestros televisores, nos vendió la fantasía del amor perfecto. Hoy, mis queridos seguidores, nos adentraremos en el laberinto emocional de Ander Erzel y Kerem Bürsin, analizando la escalada de tensión pública, los rumores más jugosos y el posible escándalo real que, como una bomba de relojería, explotó en nuestras caras. Sí, lo sé. Sois legión los que os declaráis Hanke de corazón, los que vibrasteis con cada mirada, cada roce, cada sonrisa cómplice de Senkalkam, y los que os dejasteis llevar por la dulce ilusión de que la magia que vimos en la pantalla se había materializado en la vida real. Y sí, durante un tiempo, todo apuntaba a que el cuento de hadas se había hecho realidad. Alfombras rojas, viajes exóticos, escapadas románticas, miradas que gritaban amor, parecía la historia perfecta. Pero la vida, queridos míos, es mucho más compleja y retorcida que un simple guión de telenovela. Y detrás de los flashes, los autógrafos y las declaraciones edulcoradas, se gestaba una tormenta, un conflicto silencioso que finalmente arrasaría con todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón, quiero recordaros la naturaleza especulativa de todo lo que vamos a analizar. Lo que os voy a presentar son teorías basadas en la información que ha trascendido a la prensa, en los rumores que han inundado las redes sociales y, por supuesto, en el análisis de expertos en el siempre intrigante mundo del entretenimiento turco. No pretendo tener la verdad absoluta porque, seamos honestos, la verdad total solo la conocen Hande y Kerem. Pero sí quiero intentar desentrañar, con la ayuda de toda la información disponible, qué pudo haber sucedido entre esta pareja para que su relación terminara de la manera tan abrupta y, diría yo, traumática, en que lo hizo. Y por supuesto os invito a que compartáis vuestras propias teorías, vuestras opiniones y vuestros análisis en la sección de comentarios al final del vídeo. Y si os gusta este tipo de contenido jugoso, controvertido y lleno de drama, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Manos a la obra, pues. Retrocedamos en el tiempo, al inicio de todo. Hande Erzel y Kerem Bürsin se cruzaron en el camino del destino, o mejor dicho, en el set de rodaje de Senkalkam, una serie que, contra todo pronóstico, se convirtió en un auténtico fenómeno global. La chispa entre ellos, esa conexión intangible que hace que dos actores se conviertan en algo más que compañeros de trabajo, era innegable. Era palpable, electrizante y traspasaba la pantalla de una manera que pocas veces se ve. No tardaron en surgir los primeros rumores de romance, las primeras especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad. Al principio, como suele ser habitual en estos casos, ambos negaron cualquier vínculo sentimental. Pero la presión mediática, la insistencia de los fans y, quizás, la propia fuerza del sentimiento que estaban haciendo entre ellos, terminaron por hacerles ceder. Confirmaron su relación y, de repente, el mundo se rindió a sus pies. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor moderno, en la fantasía romántica de millones de personas en todo el mundo. Todo parecía un idilio perfecto. Viajes de ensueño a destinos paradisíacos, fotografías románticas que derretían corazones, declaraciones de amor apasionadas en entrevistas y eventos públicos. Nos vendieron la imagen de un cuento de hadas contemporáneo, una historia de amor digna de ser contada y recordada. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de perfección acabó estallando, dejando al descubierto una realidad mucho más cruda y compleja. De repente, las fotos juntos comenzaron a escasear. Las declaraciones de amor se volvieron tímidas, casi forzadas. Y los rumores de crisis, como aves de mal agüero, empezaron a circular con insistencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué grieta se abrió en ese castillo de arena que parecía inexpugnable? Aquí es donde comienza el terreno de la especulación, donde la realidad se mezcla con la fantasía y donde entramos de lleno en el reino de lo que se ha dicho, se ha rumoreado y se ha insinuado. Una de las teorías más extendidas y quizás la más plausible, es que la presión mediática acabó asfixiándolos.
Estar constantemente en el ojo del huracán, ser perseguidos por los paparazzi en cada uno de sus movimientos, tener que lidiar con las expectativas desmesuradas de los fans, sentirse obligados a mantener una imagen de perfección que quizás no se correspondía con la realidad, todo esto, sin duda, pudo haber ejercido una presión insoportable sobre la relación. Otra teoría, también muy comentada, apunta a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus ambiciones profesionales. Ande, una actriz en ascenso meteórico con una carrera en pleno despegue y con el claro objetivo de expandirse internacionalmente, de conquistar nuevos mercados y de convertirse en una estrella global. Kerem, por su parte, un actor ya consolidado con una trayectoria sólida y con una visión quizás más relajada de la vida, con otros intereses y pasiones, como la producción y la escritura. Es posible que con el tiempo sus caminos comenzaran a divergir, que sus prioridades ya no coincidieran y que sus objetivos vitales se alejaran cada vez más. Pero la teoría más explosiva, la que realmente ha generado un auténtico escándalo y la que ha mantenido a los fans en vilo, es la que apunta a la existencia de terceras personas y a posibles infidelidades. Esta teoría, que ha sido alimentada por ciertos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de carnaza, y por algunas cuentas de redes sociales especializadas en cotilleos y exclusivas, afirma que Kerem habría mantenido un affair, una relación extramatrimonial, con otra actriz durante el rodaje de otra serie. Esta información, aunque carece de confirmación oficial y se mueve en el terreno de la especulación, ha generado un auténtico tsunami mediático y ha dañado aún más la imagen de la pareja. Y es que, seamos honestos, la ruptura de Hande y Kerem no fue precisamente un ejemplo de cordialidad y elegancia. No hubo comunicados conjuntos llenos de buenos deseos, ni declaraciones edulcoradas sobre una amistad que perduraría en el tiempo. Simplemente dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales, una señal inequívoca en el mundo digital, y comenzaron a aparecer por separado en eventos públicos, evitando cualquier tipo de contacto visual o interacción. La tensión era palpable, la incomodidad evidente. Era obvio que algo se había roto de forma irreparable y que la relación había terminado en términos, digamos, poco amistosos. Además, tras el anuncio oficial de la ruptura, han surgido informaciones que apuntan a que ya existían problemas latentes en la relación desde hacía tiempo. Al parecer, Hande se sentía presionada por Kerem para mantener una imagen de pareja perfecta, una fachada de felicidad constante que no se correspondía con la realidad. También se dice que Kerem era más controlador y celoso, lo que generaba discusiones y roces constantes, minando la estabilidad emocional de la pareja. Otro factor que, según los rumores, pudo haber influido en la ruptura es la relación de Kerem con la familia de Hande. Se rumorea que los padres y otros miembros cercanos de la familia de la actriz nunca vieron con buenos ojos a Kerem, considerándolo poco ambicioso y poco adecuado para ella. Esta presión familiar, sumada a otros problemas internos, pudo haber sido la gota que colmó el vaso y que precipitó el final de la relación. Pero volvamos al epicentro del escándalo, al rumor de la supuesta infidelidad. A pesar de que no existen pruebas irrefutables que lo demuestren, la persistencia de los rumores, la falta de un desmentido categórico por parte de Kerem y ciertas coincidencias detectadas por los fans en las redes sociales han alimentado aún más la polémica. Algunos seguidores han señalado ciertas similitudes en las fotografías publicadas por Kerem y por la supuesta amante, como lugares visitados, personas en común o incluso el uso de determinados objetos o complementos. Además, la actitud de Hande después de la ruptura ha sido interpretada por muchos como una confirmación implícita de que algo grave había sucedido. La actriz, que siempre se había mostrado abierta y comunicativa con sus fans, se ha vuelto más reservada que nunca, evitando hablar de su relación con Kerem y mostrándose esquiva ante las preguntas de la prensa. Su silencio, según algunos analistas, ha sido interpretado como una forma de protegerse y de no alimentar más el escándalo, evitando dar detalles que pudieran perjudicarla o reavivar la polémica. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y las teorías conspiratorias, lo que sí es innegable es que la ruptura de Hande y Kerem ha dejado un profundo vacío en el corazón de muchos fans. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos vendió la fantasía de una relación perfecta, se rompió de la noche a la mañana, dejando tras de sí un reguero de decepción, tristeza y desilusión. Y es que a veces en nuestra obsesión por idealizar a los famosos, nos olvidamos de que son personas de carne y hueso, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias debilidades. Nos creamos una imagen irreal de ellos y nos cuesta aceptar que sus vidas no son tan perfectas como parecen.
La realidad es que las relaciones de pareja son complicadas, incluso para las personas anónimas, y la presión mediática, la fama y las expectativas de los fans no hacen más que complicarlas aún más. En el caso de Hande y Kerem, es muy posible que la fama y la presión hayan sido demasiado para ellos. Es posible que sus caminos se hayan separado de forma natural y que hayan descubierto que ya no eran compatibles. Es posible que haya habido terceras personas o infidelidades que hayan dinamitado la relación. La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero lo que sí es evidente es que su relación terminó de forma abrupta, dolorosa y poco amistosa, y que la tensión entre ellos sigue siendo palpable. Ahora ambos han seguido adelante con sus vidas, intentando superar el trauma y reconstruir sus carreras. Hande está centrada en su trabajo encadenando proyectos profesionales y consolidándose como una de las actrices más cotizadas del panorama turco. Kerem, por su parte, está trabajando en nuevos proyectos y parece estar disfrutando de su soltería, aunque los fantasmas del pasado sigan persiguiéndolo. Pero el escándalo no se ha olvidado. Los fans siguen especulando sobre lo que realmente pudo haber pasado entre ellos, los medios de comunicación siguen alimentando la polémica y la tensión entre Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los programas de cotilleo. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta el drama. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los famosos, nos gusta especular sobre sus relaciones y nos encanta descubrir los trapos sucios y los escándalos que se esconden detrás de la fachada de perfección. Pero también es importante recordar que los famosos son personas y que merecen respeto y privacidad, aunque a veces les cueste ganárselo. En el caso de Hande y Kerem, es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta sobre lo que pasó entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que su relación fue un fenómeno mediático, que generó mucha ilusión y que terminó de forma abrupta y dolorosa. Y que a pesar de todo, ambos han logrado seguir adelante con sus vidas y construir un futuro prometedor. En resumen, en este vídeo hemos analizado la explosión de tensión pública entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, diseccionando su relación desde sus inicios hasta su abrupto final. Hemos explorado las posibles causas de la ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias irreconciliables y las supuestas infidelidades. Hemos analizado el escándalo que ha rodeado a esta ruptura y la tensión que sigue existiendo entre ambos actores. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿Pensáis que hubo terceras personas involucradas? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Dejad vuestros comentarios abajo y no olvidéis compartir vuestras ideas. Y por último, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado informativo. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos nada de mi contenido. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recordad, esto es solo una opinión, una interpretación de la información que ha salido a la luz. La verdad absoluta solo la conocen Hande y Kerem. Pero espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre ellos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.